¿Por qué peca el hombre incluso contra su voluntad, como si fuera obligado por una fuerza? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué de repente dejamos de actuar rectamente y lo hacemos siguiendo el mal? El hombre es la única causa y fuente del mal. Vamos a hacer una reflexión sobre el verso 36 del capítulo tercero, el Karma Yoga del Bhagavad Gita. Y lo voy a hacer basado en los comentarios de Swami Vidyaprakashananda y Swami Mukunandana. Todos los hombres intentan seguir un camino recto en su vida. Todos, tú y yo, creo que nos regimos por la rectitud. Pero a veces, cuando se nos cruzan los cables, como impelidos por algo desconocido, incluso en contra de nuestra voluntad, abandonamos la acción recta y actuamos incorrectamente. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. En el verso 36 de este capítulo, Arjuna ya planteó la misma pregunta a Arjuna y decía: oh Krishna, ¿por qué peca el hombre incluso contra su voluntad, como si fuera obligado por una fuerza? En este verso tenemos que entender la palabra pecar por todo aquello que va en contra de los shastras, las reglas de la conducta recta marcadas por la religión, por el Dharma. Para un hinduista podrían ser el Bhagavad Gita, o para un cristiano la Biblia, o para un musulmán el Corán. En los versos anteriores de este capítulo, Krishna ya nos habló sobre la necesidad de refrenar los sentidos, vencer a raga, el apego, y dvesha, la repulsión, y cumplir con nuestro deber, con nuestro dharma. Y por ello Arjuna le planteaba esta pregunta. Todos y cada uno de nosotros nos habremos planteado alguna vez esta pregunta: ¿por qué a veces actuamos mal? Y la respuesta es sencilla: el hombre es la única causa y fuente del mal. Y este es uno de los principios del Vedanta. Solo nosotros somos la fuente y la causa del mal. Debemos comprender perfectamente esta fuente y causa y entonces luchar contra ella para vencerla y erradicarla de nuestra vida. Os leo un comentario de Swami Vidyaprakashananda sobre este verso. Y decía: hay algunas plantas que persisten en brotar una y otra vez, aunque el tallo se corte rápidamente. Pero si las raíces son arrancadas y destruidas, no hay más peligro de que crezcan. Entonces, la causa del pecado, de este pecado, debe ser conocida y así la causa es eliminada. El mal resultante ya no estará allí. Todos debemos comprender y asimilar que el mal reside en nuestro interior. Esto es importantísimo y que puede impulsarnos en cualquier momento de nuestra vida a cometer el mal, aunque queramos evitarlo y sabiendo además que cometeremos una mala acción. En los siguientes versos, Krishna nos ofrecerá sus sabias respuestas para evitar que actuemos mal. Swami Vidyaprakashananda afirmaba que existen tres tipos de seres humanos. Decía: 1. Aquellos que están libres del mal son los jiva muktas, aquellos que no desean hacer el mal y sin embargo están bajo su influencia, y aquellos que hacen el mal conscientemente. Y comentaba lo siguiente: los primeros son los jiva muktas, hombres raros que han cruzado el océano del samsara. El engaño generado por Maya no pueden arrastrarlo al mal en ningún momento y por ningún motivo. El segundo tipo de hombres son buscadores sinceros. La pregunta de Arjuna es desde el punto de vista de este tipo de hombres. El tercer tipo de hombres son de mente malvada, pecadores sumidos en la oscuridad que se deleitan en la sensualidad y encarnan todo lo que es odioso y autodestructivo. Y también os quería leer un comentario de Swami Mukunandana sobre este verso. Y decía: todos tenemos una conciencia que nos hace sentir remordimiento al cometer un pecado. La conciencia se fundamenta en el hecho de que Dios es la morada de la virtud, y como sus partes, todos tenemos una atracción innata por la virtud y la bondad. La bondad, que es la naturaleza del alma, da lugar a la voz de la conciencia. Por lo tanto, no podemos dar la excusa de que no sabemos que el robo, la estafa, la calumnia, la extorsión, o como quieras llamarlo, son actividades pecaminosas. Intuitivamente sabemos que estos actos son pecaminosos y sin embargo los cometemos, como si una poderosa fuerza nos impulsara a hacerlos. Arjuna deseaba saber qué es esa fuerza tan poderosa, y en los siguientes versos Krishna nos lo explicará. Muchas gracias.